Bueno, pues mi nombre es Candelario Hernández Gómez y este es el trabajo que hice para titularme de la maestría. Bueno, yo hice la maestría en la UNAM, en el Instituto de Ciencias Nucleares, y la dirección de la tesis fue a cargo de Alejandro Frank y Juan Carlos López Veiga. Ahorita estoy en el posgrado, bueno, acá, y mi asesor es el doctor Fernando Angulo Brown, y trabajo estoy en el Laboratorio de Sistemas Complejos de la UPITA. Y bueno, el nombre de la tesis es A invariancia de escala, un acercamiento al caos. Y bueno, el asunto acá es que queríamos trabajamos sobre estos dos temas, que son el caos clásico y el caos cuántico. Digamos, la motivación principal fue que el caos clásico está estudiado y está entendido, ¿no?, desde por ahí de los 70, en cuanto a qué características tiene que tener un sistema para ser considerado caótico clásico, ¿no? Más adelante voy a hablar un poquito del ejemplo típico, ¿no?, que es el sistema de Lorentz, ¿no?, que ya se volvió como el ejemplo básico. Y por otro lado está el caos cuántico. El caos cuántico tiene el problema de que, bueno, convergen dos asuntos ahí que también más adelantito voy a ver. Una es el límite de la mecánica, entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica, y que no se puede hacer referencia a trayectorias, por ejemplo, en el caso de la mecánica cuántica, ¿no? Entonces es un sistema, para empezar, la ecuación que describe los temas es una ecuación lineal, en el sentido de que dos soluciones son, la suma de dos soluciones son solución también. Entonces, si no tienes sistemas no lineales, entonces ¿cómo puede surgir el caos, ¿no? Y bueno, este es el ejemplo típico, ¿no? Una de las características de los sistemas caóticos clásicos es que tienen sensibilidad alta a las condiciones iniciales, y este es el atractor de Lorentz. En particular, este es el sistema de Lorentz, que muestra características, ¿no? Lo que Lorentz hacía era modelar el clima. Era un matemático pero metido a meteorólogo. Entonces lo que hizo fue, como todos los meteorólogos, ¿no?, tratan de predecir el clima y, bueno, en particular el tiempo, ¿no? Y las ecuaciones que salen son muy grandes. El tino que tuvo Lorentz fue que simplificó todas esas ecuaciones hasta dejarlas así. O sea, simplificó lo bastante para que fuera manejable con las computadoras de ese tiempo, pero le dejó las características que finalmente requiere el caos. Por ejemplo, hay tres ecuaciones acopladas, y el asunto es que si nada más tenemos dos ecuaciones acopladas, aunque sean no lineales, no hay caos. Esto es algo que demostró Poincaré en el siglo XIX. Probablemente ustedes recuerdan, ¿no? Cuando tienen un sistema en dos dimensiones, lo que pasa es que los comportamientos son o puntos sillas, o fuentes, sumideros, ciclos límites, etcétera, ¿no? Y ya. Y si tienen un sistema de dos dimensiones que es no lineal, pueden hacer una aproximación local, y los lineal, y el comportamiento es ese. Entonces, ese resultado se conoce como el teorema de Poincaré-Bendixson, pero nadie había generalizado eso a más dimensiones, a 3, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hay otro teorema que es ese comportamiento ya no es el típico, es el teorema de Smale. Entonces, esa cosa de ahí es como un atractor, pero se llama un atractor extraño, porque ya no es ni un punto silla, ni sumideros, ni nada de esto, ¿no? Esto es lo que pasa en ese caso. Entonces, para que haya caos necesitamos que sean por lo menos tres ecuaciones y que sean no lineales. Eso lo tiene el ejemplo de Lorentz. Y bueno, aquí lo que hago es la misma, ¿no?, la misma lámina, nada más que aquí presento una característica que ha llegado a ser conocida como el efecto mariposa, ¿no?, en el caos clásico, que es la sensibilidad fuerte a las condiciones iniciales. Yo aquí pongo, bueno, no lo puse, pero es
Vaya, la diferencia entre esos dos en las condiciones iniciales es mínima, o sea, es un punto seguido por muchos ceros y un 1, ¿no? Y a los pocos pasos, por ejemplo a los 35, bueno, de hecho a los 20, ya se ve la separación completa de esto. Ese es típico de los casos caóticos. Y bueno, ¿cuál es la relación entre la mecánica cuántica y el caos clásico? Entonces, lo que les decía, hay cuando nosotros queremos hablar de caos cuántico, tenemos que hacer referencia o tenemos que enfrentarnos a algunos problemas. En particular, quedó desde el surgimiento de la mecánica cuántica un problema libre, un problema más o menos abierto, que es el de saber cómo vamos a regresarnos, o cómo vamos a pasar de la clásica a la cuántica, o de la cuántica a la clásica, ¿no? De hecho, parte del problema de las computadoras cuánticas, estas cosas, es que no se entiende bien cómo pasar de un sistema a otro, ¿no? Entonces, bueno, está el principio de correspondencia y esto, ¿no? En mecánica cuántica no hay una sensibilidad exponencial a las condiciones iniciales que en el caso del caos clásico se pueden medir, por ejemplo, con son los exponentes de Lyapunov, ¿no? Más adelantito presento un ejemplo de un caso de los exponentes de Lyapunov, que es cómo se van separando en el espacio-fase dos trayectorias que inicialmente están muy cerquitas. Eso no lo podemos hacer. Bueno, Berry, que es físico muy conocido en este campo, llegó a decir, como mucha gente, que pues de plano no hay caos cuántico, ¿no? Y bueno, ¿en qué caso surge el caos cuántico? Por ejemplo, en sistemas en núcleos que son muy energéticos, núcleos que son bombardeados, por ejemplo, con neutrones a mucha energía, pone el sistema como oscilar. Y el problema de los núcleos o de los físicos nucleares siempre ha sido que están bastante lejos de la mecánica desarrollada para 1, 2, 3 partículas, y están también bastante lejos de la mecánica estadística, ¿no? Porque son generalmente partículas, no sé, 100 partículas las que estás tratando típicamente en un núcleo. Entonces, ha habido formas de atacar ese tipo de, por ejemplo, calcular los espectros de núcleos, y una de estas formas las propuso Tyson, ¿no? La idea de la teoría de matrices aleatorias, que es que ustedes dicen, bueno, tenemos un sistema que está representado por el hamiltoniano es no sé, piano, todo lo que sea, y esas características se las meten ustedes a una matriz. Es una matriz muy grande y la llenan, pero la llenan con números aleatorios, ¿sí? Como va. Entonces, por ejemplo, las diagonales pueden meter pueden tomar los números aleatorios, pero de una distribución del doble de ancho, y resulta que eso les reproduce típicamente un espectro de esos núcleos, un espectro nuclear, a pesar de que estamos usando una especie de truco matemático, ¿no? Esa teoría se llama la teoría de matrices aleatorias. Y bueno, las propiedades estadísticas de estos sistemas se reproducen usando matrices aleatorias, ¿no? Y bueno, cuando ustedes hacen un análisis de los espectros de energía de los sistemas cuánticos, tienen una de dos: cuando miden la distancia entre los vecinos, o tienen una distribución de Poisson, que es que todos se acumulan en cero, o tienen una distribución de Wigner, que es esta que está acá. Por aquí presento la gráfica. Esta de aquí es Poisson y esta es la distribución de Wigner. Típicamente se dice que un sistema regular presenta esto cuando ustedes hacen un análisis. Por ejemplo, no sé, el oscilador armónico, ¿no? O el átomo de hidrógeno. Cuando hacen un análisis de su espectro, se pone así. Pero el caso de sistemas caóticos es así. Se dice que hay una repulsión a primeros vecinos, es decir, los primeros vecinos no se quieren juntar,
vaya, los niveles de energía no se juntan con los que están cerca de ellos, entonces se van alejando. Y la forma que tiene la distribución es esa. Aquí nosotros hicimos con matrices aleatorias un ejemplo, y bueno, es más o menos el caso, ¿no? También hay que decir que es difícil, porque en realidad son muy pocos los sistemas integrables en mecánica cuántica, ¿no? Son 3, 4 potenciales y ya está. Y la mayoría de los casos cabe en medio de estos dos, es decir, no son ni totalmente regulares ni totalmente caóticos. De hecho hay una distribución que se llama la distribución de Brody, que es mejor hemos escuchado hablar de Tomás Brody, que era un físico de la UNAM, y pues, debe principalmente su reconocimiento de física a eso, que hizo una interpolación, ¿no? Y bueno, esta es la conjetura que dice que los sistemas cuyos análogos clásicos son integrables se apegan a lo que es la distribución de Poisson, y la conjetura de Huygens nos dice que cuando tenemos un sistema caótico cuántico lo vamos a reconocer porque aparece esta distribución que vimos, ¿no? Ajá. Un ensamble gaussiano ortogonal, ¿no? Bueno, esta es una forma de medir estadísticas, y bueno, lo que les presenté fue esto, cómo se hace típicamente para reconocer sistemas caóticos cuánticos. El problema es que hace referencia a una distribución de tipo Bode o la distribución de Wigner es, o por lo menos así les parecía a mis asesores, un poco antinatural, ¿no? Vaya, la gente dice sí, pero eso ¿qué? En cambio, un grupo de españoles encontró que cuando se analiza el espectro de las series de tiempo de estos sistemas, presentan lo que se llama el ruido 1 entre F. Y déjenme presentarles estos, ¿no? Vaya, es probable que si ustedes han estado o conocen un poco de los sistemas complejos, hayan encontrado estos ruidos que están acá. Este es un ruido blanco, este es un ruido browniano, y esto es lo que se llama ruido rosa o ruido 1 entre F. El ruido blanco es totalmente descorrelacionado, ¿no? O sea, es generar números completamente al azar sin que tengan memoria de lo que vaya del valor que se presentó anteriormente. Cuando ustedes miden la dimensión fractal de esto con métodos estadísticos, por ejemplo el box counting, lo que van a encontrar es que la dimensión de esto es 2, porque se acerca mucho a una superficie. Entonces, ya es cuando rayan todos los puntos están dispersos, entonces la dimensión de esos 2 cubre todo el espacio. La dimensión de esta es típicamente 1.5, porque está, digamos, entre una línea y entre cubrir todo el espacio. Este es como una caminata aleatoria, ¿sí? En este caso los pasos sucesivos tienen memoria de dónde estuvieron antes. Es decir, sí son aleatorios, pero no se pueden ir de un punto donde están a uno muy lejano, ¿no? Siempre hay una memoria, exactamente. Y de acá es el ruido 1 entre F. Ese ruido es muy importante en la naturaleza porque es la señal o es el ruido que presentan los sistemas que están en estado crítico, digamos, sí, los sistemas críticos de la naturaleza típicamente están así. Un ejemplo típico es el caso del corazón. Un corazón sano tiene una señal así, un tipo de ruido 1 entre F. Es decir, no está tan descorrelacionado como si fuera un ruido blanco, no es totalmente al azar los latidos, pero tampoco funciona como un reloj. Es decir, no está acá. No es un reloj, es un sistema que a lo largo del tiempo, vaya, la evolución ha estado o ha seleccionado corazones de este tipo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tienen un corazón que es muy regular, podría entrar en resonancia, no sé, cualquier ruido le afecta. Esto es lo que les pasa a los corazones enfermos. Los corazones enfermos se ven muy
los corazones de los ancianos se ven ya muy regulares y es muy difícil que ustedes reaccionen o que los corazones reaccionen ante un estímulo en ese caso. El ideal siempre es estar aquí. De hecho, muchos sistemas que están en competencia están así, presentan esa señal. Entonces, este ruido se encuentra también en el caso de los sistemas nucleares. Los sistemas nucleares caóticos. Entonces, la idea era, bueno, si tenemos nosotros sistemas caóticos que están presentando ruido NTRF, sería bueno que encontráramos sistemas caóticos clásicos que tuvieran también ruido NTRF y decir, bueno, una señal universal del caos, no importa si es clásico o cuántico, tiene que ser la presencia de ruido NTRF. Y para esto nosotros usamos algunos ejemplitos, bueno, usamos ejemplos o reproducimos también ejemplos de sistemas cuánticos. Y bueno, este es un método para medir la dimensión fractal, como por ejemplo de los ruidos que les presentaba hace rato, ¿no? Lo que se hace en estos casos es ver a distintas escalas cuál es el comportamiento. Típicamente se agarran ventanas y se ve qué tanto varía la serie en esas ventanas chicas, ventanas grandes, ventanas más grandes, porque finalmente lo que hay en un fractal es las series de tiempo no son más que un fractal autoafín, es decir, fractales que tienen semejanzas en una sola dimensión, no las dos. Es ver, es que hay una ley de potencias oculta ahí, ¿no? Típicamente los casos de muchos de los de Von Koch, todos estos, son una ley de potencia metida, y a todas las escalas ustedes van a ver la misma figura. Y bueno, estos son los casos que usamos: una interacción realista y una interacción de two-body random ensemble se llama. Y bueno, estos son los ejemplos usando matrices aleatorias y usando, bueno, estos ya no son usando matrices aleatorias, estos son usando los valores que se obtienen teóricamente. Nosotros no generamos estos valores, energías o estos espectros. Los físicos nucleares los conocen, y vaya, un físico de la UNAM se llama Víctor Velázquez, nos pasó estos datos. El problema es que muchas veces son pocos valores y es muy difícil obtener resultados, pero para esto, o sea, nosotros obtuvimos, este es el número de muestras, y el exponente que estamos obteniendo es muy cercano a 1, en particular ¿no? Es más o menos cercano a 1. 1 es ruido NTRF. Entonces, cuando nosotros encontramos esos resultados y bueno, calculamos esto, vaya, reprodujimos los resultados del grupo de españoles, y nosotros hicimos, usándolo con matrices aleatorias y con estos sistemas realistas, ¿no? Y de ahí nos pasamos nosotros a analizar el caso de sistemas caóticos clásicos, en particular estos dos, que yo creo que son muy conocidos. El mapeo logístico, bueno, es ya un ejemplo de libro, ¿no? Está bastante estudiado. Y es de acá, probablemente muchos lo conocen. Esto es como un modelo poblacional, o en principio se puede ver como un modelo de poblaciones. Lo que hace es que les dice cómo está, o vaya, cuántos elementos o ejemplares hay de una cierta población en cada periodo reproductivo. Entonces, xn+1 es la cantidad de individuos en la siguiente generación, dado que conocemos xn, que es el número de individuos que hay en la generación presente, ¿no? Entonces, es xn R, que es un factor de crecimiento que está dado por el sistema. Por ejemplo, si R es menor que 1, quiere decir que las condiciones son tales que cualquiera que sea el número de elementos que pongan acá, la población va a desaparecer. Y fíjense, si nada más tuviéramos esto, sería un crecimiento así lineal, como una recta, ¿no? Entonces, eso está mal. Eso sería parecido a lo que pasa con la serie de Fibonacci, ¿no? Que crece de manera indefinida.
Pero las poblaciones no crecen así de manera indefinida porque no hay recursos ilimitados. De hecho, lo que pasa es que el sistema se autorregula, ¿no? Y esa autorregulación es este término de acá. Entonces, eso ya parece una parábola. Llega a un punto máximo y cuando la población es demasiado alta, empieza a decrecer. En particular, para distintos R's, las poblaciones son esas de acá. Y ese es un ejemplo bonito de caos. De caos por medio de ruta al caos por medio de bifurcaciones. Primero tienen un solo número, luego se bifurcan, es decir, empiezan a aparecer dos periodos. En un periodo tienen una cierta cantidad de elementos y para la otra tienen otra cantidad. La siguiente es el anterior y así, ¿no? Y luego aparecen 4 periodos, 8 periodos, etcétera, ¿no? Y de esa forma tienen todos los periodos posibles, que es finalmente el caos, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en esa línea blanca, llega un punto en el que ustedes tienen 3 periodos. Se vuelve a regular, pero con periodo 3. 3 periodos implican caos otra vez y vuelven a aparecer. Si le hacen un zoom a esto, van a ver esto de acá otra vez. Y si le hacen un zoom a esto, ven. Es como un fractal. Entonces si hacen zooms, se va reproduciendo lo mismo. Acá puse los exponentes del Lyapunov. Vaya, no coinciden, que no es en la misma escala, pero fíjense que las partes donde hay exponentes del Lyapunov negativos son las partes regulares. Entonces, en este caso nosotros queríamos estudiar, tiene sensibilidad fuerte a las funciones iniciales y tratamos de encontrar ruido entre F en la serie. No encontramos ruido entre F, estos fueron los valores. De hecho, se parecen más en la parte caótica actualmente, eso parece ruido blanco. Y más rápido, hicimos otro que es el grifo goteante, que probablemente ustedes también, a lo mejor lo han escuchado como un ejemplo de caos. Lo que pasa es que cuando ustedes tienen un grifo... Va a seguir explicando porque lleva ya 4 minutos. Bueno, ya, con esto. O sea, simplemente tenemos un grifo. Ustedes... Ya que te lo apuro. Bueno, tenemos y finalmente lo que pasó fue que encontramos en los sistemas caóticos clásicos, pero en los caóticos, en los caóticos cuánticos, pero en los caóticos clásicos no. Entonces, tendríamos que buscarle de otra forma, no sé.